Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de reunión, un tiempo en el que esperamos Dios pueda hablar a nuestra vida también a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Espero que disfrutemos de este tiempo de la compañía de unos y otros, pero también de la presencia y el favor de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Dios, y que hoy sea un día inspirador para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartirles un tema que he llamado así: Dios renueva mis fuerzas. Dios renueva mis fuerzas. Jesús dijo en una oportunidad: vengan a mí los que estén trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Eso lo que implica es que en algunos momentos nuestras fuerzas, ya sean las fuerzas físicas, las emocionales, aún la fuerza mental e inclusive en el área espiritual, pueden verse disminuidas por diferentes factores. Y es importante renovarlas, porque cuando nuestras fuerzas no son renovadas, entonces eso nos lleva a quizás actuar de maneras impropias, de maneras apartadas de lo que es el propósito de nuestras vidas o el propósito de Dios para nuestras vidas. Y quiero leerles una porción entonces de la Escritura que encontramos en Isaías capítulo 40, los versículos 27 hasta el 31. Dice así: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El profeta Isaías, quien obviamente escribe esta porción, lo que le hace ver al pueblo es que está cansado, y que cuando el cansancio toca nuestras vidas, entonces esto puede generar frustración. Por eso dicen cosas como: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Dice: mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Son palabras de personas que pueden estar cansadas, pueden estar agotadas o aún frustradas. Es cuando esperamos que las cosas sucedan de una cierta manera, pero ocurren de otra. Muchas veces nos vamos a encontrar en esa posición. Esperamos que algo en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones o en cualquier otra área tome un rumbo, pero nos encontramos con una verdad de la vida. Las cosas no siempre salen como las esperamos. Las cosas no salen siempre a la primera. Y de hecho, cuando nosotros nos ponemos a mirar hacia atrás, nos damos cuenta que cuando hemos logrado algo, cuando hemos alcanzado algo, es porque hemos sido lo suficientemente perseverantes, lo suficientemente persistentes como para levantarnos de cualquier tropiezo que hayamos tenido. Pero cuando no lo hacemos, entonces la frustración puede tocar a nuestra puerta. Por eso es tan importante renovar nuestras fuerzas, porque cuando la frustración toca a nuestra puerta, entonces lo que redunda es que no vemos las cosas con la debida y con la adecuada claridad. Era lo que estaba sucediendo en ese momento con el pueblo de Israel. No estaban viendo las cosas claramente, no estaban viendo a Dios con claridad. Habían perdido la confianza precisamente porque las cosas quizás no estaban saliendo como ellos esperaban. Pero hay una versión en la Escritura donde dice que, o de la Escritura que dice que si 7 veces cae el justo, está en Proverbios, 7 veces el Señor lo levantará. Pero esa versión dice que no así el malo, que cae una sola vez.
Y no es que cae una sola vez porque no va a errar muchas veces, es que no se levanta. Cuando una persona confía en Dios, es Dios el que extiende su mano y el que lo levanta una vez más. Y no importa cuántas veces sintamos que las cosas no van como esperábamos que fueran, es importante entender que es Dios el que renovará nuestras fuerzas para volver a iniciar, para volver a comenzar, dejar la frustración a un lado, renovar nuestra manera de pensar, mirar con mayor claridad y avanzar. Ahora, ¿cómo es que sucede entonces esto? ¿Cómo dice aún el profeta que sucede esto? Cuando nos ve cansado, cuando Dios nos ve cansado, cuando Dios nos ve frustrado, cuando Dios nos ve abatidos por alguna situación que no hemos podido superar, que no hemos podido llevar adelante, que no hemos podido quizás renovarnos para continuar. Entonces, una de las cosas que hace es precisamente darse a conocer. Darse a conocer, recordarnos, y es lo que hace el profeta, recordarnos quién es Dios, y es lo primero que quiero que puedas tomar en cuenta hoy. Si sientes que tus fuerzas te están dejando, que la frustración se está apoderando en ciertas áreas de tu vida y eso te está haciendo ver la vida de una manera distorsionada, entonces una de las cosas que te animo a hacer es conoce a tu Dios, conoce a tu Dios. En este caso, no porque no hayas tenido la oportunidad de hacerlo, es probable que tengas años de conocer a Dios, pero vuelve una vez más a encontrar en Él respuestas que te pongan en la perspectiva adecuada. Volver a poner nuestra mirada en Dios, conocer o reconocer a Dios es fundamental si es que nosotros queremos levantarnos una vez más. Y eso es lo que hace el profeta. Lo que él dice es esto, versículo 28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Creo que conocer es saber y enterarse. ¿Enterarse de qué? ¿De quién es Dios? Una de las cosas que sobreviene a nuestra vida cuando las cosas no salen bien es que como se nublan nuestros pensamientos y se nubla nuestra mirada, comenzamos no a poner nuestra mirada en Dios, sino a ponerla en las circunstancias, a ponerlas en las situaciones que nos rodean. Y el profeta entonces, sabiendo que el pueblo estaba viviendo de esa manera, le dice: no es tiempo de que recuerdes lo que sabes, es tiempo de que te enteres de lo que Dios es capaz de hacer, que es tiempo de que recuerdes una vez más quién es tu Dios, que recuerdes una vez más cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios obra, quién es el Dios al cual tú sirves. Si eres un hijo de Dios, si has creído en Jesucristo, si eres cristiano, si profesas la fe en ese Salvador llamado Jesucristo, entonces tu Dios tiene unas ciertas características. No creemos en un Dios que está muerto, no creemos en un Dios que nos imaginamos, no creemos en un Dios que suponemos existe o en un Dios que nos hemos inventado para entonces mostrarle adoración y respeto. Creemos en un Dios descrito en esta porción. Y una de las cosas que entonces dice el profeta es Dios eterno. Dios es eterno. Dice: el Señor es Dios eterno. Y es bueno no olvidarlo. ¿Por qué? Porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero Él es el que rescata tu vida cuando caes. Porque Él sabe que la vida de los justos estará llena de tropiezos. Porque mientras caminamos, es como cuando un niño está aprendiendo a hacerlo. Como cuando caminamos, podemos tropezar cual pequeño que está aprendiendo a caminar. Y cada día nosotros estamos aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, quizás eras un empleado, pero has tomado la decisión de ser un empresario, un emprendedor. Y ese camino es nuevo para ti. Y tienes que aprender a caminar. Y la verdad es que lograr pasar de una
forma de vida a otra, lograr pasar de esta manera de trabajar a esta otra, traerá implicaciones. Tendrás que aprender a hacerlo, y para aprender a hacerlo, entonces probablemente tropezarás más de una vez, caerás más de una vez. Quizás has decidido tomar el camino de estar casado, has vivido como soltero, como soltera, pero has tomado la decisión de comenzar un matrimonio, y en el camino tropezarás porque es un camino nuevo, y las cosas nuevas no las sabemos todas desde el principio. La verdad es que cual niño pequeño que aprende a transitar, que aprende a caminar, tropezaremos, pero con esta seguridad: el mismo que levantó a los justos ayer es el mismo que lo hará hoy y que lo hará siempre, porque Dios es un Dios eterno. Es probable que estés transitando un camino nuevo en un país nuevo, en una ciudad nueva, en un lugar nuevo. Y hay cosas que no sabes por qué están sucediendo de cierta forma. Pero ¿a qué te animo? Confía en Dios. Es Él el que extenderá su mano y te levantará cuando caigas, cuando tropieces. Porque si lo que hacemos es esperar, no fallar nunca, no tropezar jamás, es como el que se casa y piensa que el resto de su vida matrimonial será, marchará todo bien, irá todo perfecto, nunca tendremos ningún tipo de inconvenientes, ningún tipo de diferencias. Mira, eso va a ser mejor que en el noviazgo. Entonces está entrando en la relación matrimonial con ideas que pueden ser distorsionadas. Nuestras vidas son cambiantes. A veces la frustración nos lleva a pagar ciertas cosas con los que más amamos, y es allí donde podemos tropezar, caer, pero nos volvemos a levantar para seguir avanzando. Ahora, esto no es para desanimarte al matrimonio, es para decirte: la vida es así, no solo en esa área, en otras áreas también. La realidad es que cuando nosotros perseveramos, es que lograremos entonces levantarnos una y otra vez, procesar la situación y mejorar, procesar la situación y mejorar. El que ha triunfado no se ha rendido, pero el que se ha rendido no ha triunfado. Esa es una realidad en la vida. Todo el que triunfa es porque ha perseverado, entendiendo que las cosas no siempre irán como las esperan. Pero aquí recuerda: pero Dios es eterno. Pero Dios es eterno, Dios es fiel, Dios es el mismo en cada situación. El mismo que sostuvo a la primera pareja te sostendrá a ti en el matrimonio. El mismo que hizo que hombres fueran levantados y que pasaran de ser quizá esclavos a ser hombres o mujeres libres, es el mismo que puede ponerte en libertad en cualquier área de la vida. No importa si estás batallando contra un mal hábito y sientes que te está venciendo y muchas veces te sientes frustrado. El mismo que levantó a tantas personas en el pasado es el mismo Dios eterno que puede hacerlo contigo este día. Es el mismo que tomará tu mano y te dirá: tranquilo, descansa, que yo voy a levantarte una vez más y renovaré tus fuerzas y traeré nueva inteligencia, nueva capacidad, nueva sabiduría, nuevo conocimiento para que puedas avanzar. Por eso, ¿a qué te animo este día? Confía en que Dios es eterno y fiel, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por cierto, sigue diciendo la escritura que no se cansa ni se fatiga. Y eso es bien interesante, porque a veces tropezamos y caemos tantas veces que podemos llegar a pensar: ya Dios se ha cansado de mí, ya Dios puede cansarse de nosotros. Porque al leer frases como estas, uno piensa en un Dios que puede llevar adelante proezas y cosas grandes y que no se fatiga y que no se cansa. Pero es que también en las cosas pequeñas, es decir, Dios no se cansa de ti, Dios no se cansa de amarte, Dios no se cansa de valorarte, Dios no se cansa de estimarte, Dios no se cansa de extender su mano y levantarte, Dios no se cansa de mostrarte un camino diferente, de mostrarte un camino más
excelente. Dios no se cansa de hacer el bien sobre tu vida. Dios no se cansa de colocar su favor sobre ti. Dios no se cansa de mostrarte su gracia. Dios no se cansa de darte proezas, de hacer proezas por ti. Dios no se cansa de hacer cosas maravillosas en tu vida. Dios no se cansa de darte promesas y de recordártelas una y otra vez, porque Él no se cansa, y no se cansa porque te ama profundamente, porque Él es Dios, ciertamente. Dios eterno, Dios fiel, el Dios que no se cansa, el Dios que es todopoderoso, que tiene fuerzas, pero aparte de eso es un Dios que es nuestro Padre. Y aunque nosotros vayamos a Él una y otra vez, no se fatigará, no se cansará. Por otro lado, ese Dios que no se cansa de defenderte. No importa cuántas veces el enemigo atente contra ti, Él es tu defensor, Él es tu mano, Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es el que sostiene, Él es tu baluarte, Él es tu bandera, Él es tu escudo alrededor de ti, Él es tu gloria, el que levanta tu cabeza. Y por cierto, no se cansa de defender tu vida. Aunque un ejército acampe contra ti, tú puedes estar seguro porque el Dios Todopoderoso no se cansa de defenderte. Aunque se traspasen, dice la Escritura, los montes al corazón del mar, lo que es, mira, aunque hayan tsunamis en la vida de alguien, Dios seguirá siendo la roca eterna de nuestra salvación. ¿Crees eso? ¿Confías en eso? ¿Confías en que Dios no dejará de hacer aquello que dijo que haría por ti y no se cansará de hacerlo porque sus promesas son fieles? Esas promesas de Dios son eternas. Él ha dicho que Él es el Señor tu proveedor y su fuente es inagotable, pero no se cansa de proveer para ti. Dios no es de esas personas que en algún momento dice, ok, mira, he provisto para ti, pero hasta acá. Lo que pasa es que ya me despidieron del trabajo y ahora no tengo cómo hacerlo. Lo que pasa es que ya perdí la empresa y no tengo cómo seguir sosteniéndote. Mira, lo que ocurre es que, tengo que mudarme y ya no podré entonces seguir supliendo esa necesidad. Pero Dios ni se muda, ni pierde el trabajo, ni se cansa. Dios proveerá para ti. Hay personas alrededor de nosotros que pueden hacernos sentir frustrados en un momento dado porque confiábamos en ellos, pero en un momento dado ya no pudieron, no porque quizás no hayan querido, pero ya no pudieron seguir sosteniendo nuestra vida, no pudieron seguir apoyándote, no pudieron seguir cumpliendo aquello que habían prometido. Pero en Dios es diferente, porque Dios es un Dios que no se cansa, no se fatiga, es Dios eterno y fiel. Otra de las cosas que nos dice Isaías, que nos recuerda Isaías, es que su inteligencia es insondable. Y eso es bien interesante. Una de las cosas que nos ayuda a que nosotros podamos avanzar en nuestras vidas, que podamos hacer que las cosas vayan bien, poder avanzar en cualquier área de ella, es tener personas que puedan aconsejarnos sabiamente. Pero ¿sabes quién es nuestro mejor y mayor consejero? Es nuestro Dios, es nuestro propio Padre. Pero debemos no olvidar que su inteligencia es insondable. Nadie llegará al final hasta la orilla de su capacidad. Nadie llegará a conocer completa y absolutamente todo su conocimiento, toda su sabiduría. Apenas una gota de ella ha sido colocada en la mente de los seres humanos, pero la inteligencia y la capacidad de Dios es grande. Confiamos en ella. Ahora, ¿cómo aplica eso a nuestras vidas? Porque ciertamente, y como decíamos, a veces vamos a errar el blanco, a veces vamos a tomar un camino y nos encontramos dándonos cuenta que la frustración es como llegar a un camino sin salida, como decimos nosotros, una calle ciega.
Y nos encontramos allí dándonos cuenta que ya transité hasta acá, no puedo seguir avanzando, pero no tengo fuerzas para regresar. Y estamos allí. ¿Qué puede apoderarse de nosotros en ese momento? La frustración. Pero lo que la Biblia dice es que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y que cuando Dios está con nosotros en su infinita sabiduría, abre caminos donde pareciera que nosotros ya no los vemos. Donde pareciera que nosotros estamos ya en una calle ciega donde ya no hay salidas, donde pareciera que es el final, donde ya las cosas no seguirán avanzando. Es allí donde podemos decir, Señor, pero tu inteligencia es superior. Tu capacidad es mayor, tu autoridad aún es superior a esta situación, aún a esta circunstancia. Muéstrame, revélame el camino. Por cierto, no es que Dios camina por nosotros, porque Él nos da libertad. Dios nos da la libre decisión, la capacidad para tomar decisiones libremente. Pero lo que nos da cuando confiamos en Él y cuando le conocemos a Él es la capacidad que viene dada de su propia inteligencia. Es más, hay momentos en los que cuando en oración o en conversación o en meditación con Dios hablamos, entonces encontraremos, por ejemplo, a través de su palabra o a través de su presencia, encontraremos guía y uno dice, ¿cómo no pensé esto? Es Dios revelándose a tu vida. Es Dios mostrándose como ese Dios capaz de darte salidas donde pareciera que no las hay. Ahora, tener a Dios como amigo, por eso Jesús decía, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Dios es nuestro amigo, en Cristo Jesús podemos ver eso, que Dios es nuestro amigo, es nuestro Padre, pero es un Padre amigable, es nuestro amigo. Podemos ir a Él en conversación, podemos ir a Él para buscar en Él nuestras respuestas, buscar sabiduría. Ahora, el punto es este. Cuando Dios es nuestro amigo y lo es por medio de Jesucristo, entonces es como tener al amigo más brillante, al amigo más inteligente. Y por cierto, uno que no tiene temor de esconderse, de revelar todo, no tiene por qué esconderse nada para sí. El mismo Jesús así lo enseñó. Jesús decía, hablando con el Padre, dice, me revelaste todas las cosas que luego yo les dije a ellos que son mis discípulos. Las mismas cosas que el Padre no se escondió con Jesús son las que no se esconde con nosotros. Ahora, apliquemos esto a realidades temporales, a realidades cotidianas. Cuando queremos, por ejemplo, llevar adelante nuestra casa, nuestra familia, y estamos como atascados en un punto, es el momento de ir y decirle, Dios, en tu sabiduría, en tu inteligencia, muéstrame cuál es el camino que debo seguir. Hubo tanta gente que lo hizo en el pasado. Por ejemplo, personas como el rey David, personas como Moisés, personas como el apóstol Pablo, personas como el apóstol Pedro, personas como la reina Esther. ¿Te imaginas qué frustrante debió ser para Moisés pelear contra un faraón, discutir con él, decirle, deja ir a mi pueblo, así dice el Señor, ir plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, hasta que al final le dejan salir para darse cuenta que en el trayecto se encontraron con el mar? Y sé que pudo ser frustrante para muchos porque llegaron a un callejón sin salida. Estaban, como decimos nosotros, literalmente entre la espada y la pared. Y era literal, era entre la espada de los egipcios y la pared de agua, el mar que estaba frente a ellos. Es por eso que puedo afirmar que quizás en ese momento se sentían frustrados, se sentían desamparados, se sentían como se sentían, pero
dice que una de las cosas que hacía constantemente Moisés era acercarse a su Dios, aquel que le había dicho que les pondría en libertad. Por eso hoy te animo a esto. No dudes de las promesas de Dios cuando la frustración toque tu vida. No dudes, ni dejes de confiar en Dios cuando te sientas atrapado en una situación que aparentemente no tiene salida. Porque como dice un cántico, Dios abre caminos donde no los hay. Y eso fue lo que ocurrió. La mayoría de nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel y cómo Dios abre el mar para que ellos puedan pasar en seco. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Tu matrimonio sientes que ha llegado a un lugar de frustración? ¿Un lugar donde pareciera que las cosas no avanzan? ¿Tu economía ha llegado a un lugar donde sientes que pareciera que las cosas no avanzan? ¿Tu vida en la parte educativa sientes que ha llegado a un punto donde sientes que no avanzan? ¿Tu vida familiar? ¿Aún tu vida ministerial, tu vida espiritual? Siente que estás en un lugar donde pareciera que estás como atrapado. Y ciertamente uno lee la historia de Moisés, el Mar Rojo, y eso es muy emocionante. El problema es que cuando ellos llegaron ahí no era tan emocionante. Y por cierto, nosotros pocas veces logramos relacionar nuestra propia frustración con ese tipo de momentos. Por eso hoy, como dice el profeta Isaías, deben enterarse, deben recordar que el mismo Dios que abrió caminos en ese momento es el que lo hará, te dará la salida. Porque su inteligencia es insondable. Dios puede darte la salida para que inicies algo en tu vida. Dios puede mostrarte cuál es el camino que debes andar. También dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Fortalece al cansado. Si hay algo que puede renovar nuestras fuerzas, es cuando volvemos a mirar que el panorama se abre. Así sea algo pequeño. Dice la Escritura que el profeta Elías estaba esperando que cayera lluvia, y le habla a su siervo y le dice: ve a ver si va a llover. Y él dice que el cielo estaba completamente despejado, y regresó y dijo: no, eso es un sol radiante, el cielo está completamente despejado. Y dice que lo mandó otra vez y así varias veces, hasta que llegó con la noticia: hay una pequeña nube como del tamaño de un puño. Y entonces el profeta le dice: prepárate porque va a llover. Esa pequeña nube le estaba mostrando a una persona que conocía a Dios que sus promesas se cumplen. Hay pequeños detalles que se presentarán delante de nosotros que solamente deben recordarnos que la fortaleza de Dios está por llegar, que la mano que nos levanta está por venir en nuestro auxilio. ¿Cuáles son esos pequeños detalles? ¿Puedes pensar en ellos? ¿Sabes? Esa pequeña luz que te dice: a partir de ahora siento que va a ser diferente. A partir de ahora creo que va a ser diferente. A partir de ahora, a partir de esto que está sucediendo, pienso que las cosas van a ser diferentes. Como cuando una estrella se presenta delante de unos pastores, y aquella pequeña estrella, pequeña para nosotros por la distancia en la que estábamos como seres humanos, pero aquella pequeña estrella
le estaba mostrando al mundo que algo bueno estaba por suceder. No desestimemos los pequeños detalles que Dios muestra, porque a partir de allí se abrirá un camino para tu vida. Así como en Cristo comenzó con aquella pequeña luz, con aquel pequeño niño en un pesebre. Esas pequeñas cosas que para el mundo parecieran que no son suficientes, deben mostrarnos a nosotros como hijos de Dios que si Dios está en el asunto es porque nuestra redención está cerca, es porque nuestra vida está siendo preparada para las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sé cuál es esa pequeña cosa que hoy Dios te está mostrando. A lo mejor es apenas un pequeño mensaje en este día domingo que estás escuchando, apenas es que estás escuchando a alguien hablándote de una pequeña porción de la escritura, tantas cosas en la Biblia, pero hoy alguien te está hablando de esta pequeña porción de la escritura y lo estás viendo como esa luz que Dios está encendiendo, mostrándote que a partir de ahora hay un camino que se abrirá para ti. Y si esa es tu confianza, si esa es tu seguridad, entonces recuerda, Dios es el que fortalece al cansado y comienza a acrecentar la fuerza. Me encanta que dice acrecienta las fuerzas, porque es como la luz de la aurora. No es que estoy caído como una oveja herida y al segundo siguiente me levanto como un toro desbocado. No, Dios probablemente lo haga progresivamente. Dios irá renovándote constantemente. Pero debes tener esta confianza. El que comienza en nosotros la obra, la termina. Porque Dios no queda a la mitad. El mismo Dios que ha prometido es el Dios que cumplirá. Y Él es el que hará. Porque Dios es así. Dios es así. Es como cuando miramos un amanecer. Apenas un destello de luz comienza a aparecer en el horizonte. Pero así como la vida de los justos, dice la Escritura, el sol comienza entonces a mostrarse cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que el día es perfecto. Y oro al Señor este día para que tu día sea perfecto, para que llegue ese momento en el que sientas, a pesar de la frustración, a pesar de los embates de la vida, a pesar de la adversidad, a pesar de que hay cosas que no han salido como yo esperaba, el día llegará y el momento llegará en el que la obra de Dios será perfecta en mí. No solamente en las cosas eternas que lo serán. Como dice la carta a los hebreos, llegará el momento donde simplemente el Señor vendrá por nosotros. O como dice el libro de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Llegará un momento en que ese día estará completo, pero no solo en lo eterno, también aún en lo temporal. Llegará el momento en el que podrás ver la luz plena en aquellas cosas que hoy sientes que caminas a ciegas, que caminas a oscuras, pero confía en el Señor. Él renueva tus fuerzas. Quiero ir a algo más este día. No solamente tiene que ver con conocer a Dios, sino te animo a esto. Confía en Él aún en tiempos de adversidad. Como decía, muchas veces podemos perder la confianza. Y cuando se pierde la confianza, quedamos como a expensas de la vida. Nos aprisiona el temor cuando perdemos la confianza. Y quizás has perdido la confianza no solo en Dios. Quizás has perdido la confianza en ti mismo. Quizás hay cosas que han sucedido una y otra vez que ya te hacen desconfiar de si realmente puedes hacerlo.
Quizás esas cosas te hacen dudar de tus capacidades. Quizás esas cosas te han hecho dudar de tus habilidades, de tus destrezas, de tus sueños, de tus anhelos. Y muchas personas renuncian a las cosas que desean, a las cosas que anhelan, porque caen en desconfianza. Porque, como decía hace un rato, ciertamente la vida hará que no siempre las cosas sucedan a la primera. Por eso es que la Escritura nos habla reiteradamente de la importancia de la perseverancia, de no cansarnos de hacer las cosas bien, porque al final vamos a recibir. De hecho, así lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo número 10. Dice el versículo 35. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Dice, no pierdan la confianza. Y eso tenemos este día. No pierdas la confianza, porque al final será grandemente recompensada. No solo la confianza en nosotros, pero es que cuando perdemos la confianza en nosotros, también comenzamos a perder la confianza en nuestro Dios. Pero recuerda esto que dice el profeta. Los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios no ignora tus caminos. Dios no desatiende tus necesidades. Dios ha puesto su mirada en nosotros, porque somos sus hijos y sus hijas. Como dice el salmista, a quien tenemos en el cielo es a Dios. Desde que te levantas hasta que te vas a dormir, y aún mientras duermes, Él está allí contigo, porque Él ha prometido no dejarte, porque Él ha prometido estar contigo todos los días. ¿Que hay problemas en la vida? Sí. En el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús. Pero confíen. Es decir, no dejes que la adversidad te haga vivir en desconfianza. En especial de Dios. Porque creo que Dios es especialista en hacer cosas donde pareciera que son imposibles. Porque como dice el mismo profeta, que es un Dios el cual hizo toda la creación. Es un Dios creador. Es más, hay momentos en los que Dios tendrá que crear algo nuevo para ti. Y puede hacerlo. Y no solamente puede hacerlo, es que quiere hacerlo. La humanidad está destruyendo de muchas formas este planeta. Y algunos están haciendo planes para irse a Marte, otros para irse a la Luna, en fin. Otros ya viven ahí, en la Luna. Pero, es una broma nada más, ¿verdad? Todavía no hay gente allá. Pero cuando se trata de Dios, estas cosas pueden ser promesas, hablando de los seres humanos. Pero cuando se trata de Dios, y sabiendo que algunas de estas acciones del ser humano está destruyendo aún nuestro planeta. Sabes, Dios en su infinita inteligencia, en su infinito conocimiento, sabe que ha dispuesto, dijo, prepararé para ti una tierra nueva y un cielo nuevo. Porque Dios es capaz de crear. Y si es que en algún área de tu vida lo que se necesita es que algo sea creado,
confía en Dios, no importa lo que tenga que suceder, confía en Dios, que en medio de su conocimiento y de su gracia, Dios obrará en tu favor. Dios lo hará. No dejes entonces que la adversidad te haga desconfiar. Los problemas tienen soluciones. Y si hay alguien que las conoce, es tu Padre, es tu Dios, es tu Señor. Por eso estoy seguro que si confiamos en Él, Él renovará nuestras fuerzas. Nuestra fuerza espiritual. Oro en este día para que tu espíritu sea renovado. Cual agua fresca puedas ser nutrido por su palabra. Así como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Tiene tu alma sed del Dios vivo? Pues Él viene para saciar tu sed. Como Jesús mismo dijo, hablándole a una mujer en un pozo, le dijo, si supieras quién soy, tú me pedirías a mí, y yo te daría de un agua, y ya no tendrías necesidad de venir a este lugar. Lo clave allí no es lo que Dios puede hacer, es si supieras quién es Él. Si supiéramos quién es Él, confiaríamos plenamente. Y sé que ahora mismo me miran hombres y mujeres de fe, pero que en algún momento del camino necesitamos recordar la importancia de no dejar de confiar en Él. ¿Conocemos quién es Él? ¿Conoces quién es Dios? ¿Logras saber quién es ese Dios para ti? Cuando dices que crees en Él, ¿por qué lo dices? Cuando atraviesas cierta situación que desgastan tu ser, que desgastan tu alma, levantas tu mirada al cielo y dices, Señor, pero conozco quién eres tú. Hoy puedes decir esa frase como una oración, esa frase que le ha dado título a esta reflexión de este día. Puedes decirle, Dios, renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas. Una vez más te pido, renueva mis fuerzas. Si esa es tu oración, ¿qué te parece si ahora la hacemos juntos a nuestro Dios? ¿Qué te parece si ahora lo hacemos como iglesia? Lo hacemos como familia. Es probable que estés con alguien este día, allí en casa. ¿Por qué no oran juntos? Porque este día no le pides a la persona que está contigo que pueda aún ponerse de acuerdo contigo para orar. Si estás solo mirándonos, pero estás solo, puedes pedirle a alguien de nuestro equipo que se ponga de acuerdo contigo. ¿Quieres algo o tienes algo por lo cual quieres que oremos? Ahora mismo mándanos una nota y vamos a estar orando contigo. Orando al Señor. A veces no son problemas los que nos desgastan, sino la frustración de no alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos.
Y es que si nos quedáramos allí, tampoco sería una gran crisis, pero sabes que si no avanzas, te sentirías como atrapado. ¿Quieres que oremos contigo en relación a eso? ¿Quieres ahora mismo llamar a algún amigo, llamar a algún hermano y decirle, hoy Dios ha estado hablando conmigo de esto? Y quiero pedirte que ores junto a mí, porque quiero pedirle a Dios que renueve una vez más mis fuerzas, las físicas, las espirituales, que renueve las fuerzas de mis sueños, que renueve la fuerza de mi confianza, de mi seguridad, de mi fe, que renueve el espíritu dentro, mis pensamientos, mis emociones, que sea renovado completamente. Porque la Biblia dice que para cualquier cosa que pidamos juntos, Él lo hará. Él lo hará. Querida iglesia, sigamos confiando en nuestro Dios. Querida iglesia, no transitemos solos, sino que, como dice la Escritura, podamos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta próxima semana vamos a compartir la comunión y desde ya prepárate, porque tu familia, iglesia, es parte de la bendición que Dios te da para recordarte que hay cosas que Dios ha provisto para ti, que hay caminos que a pesar de apenas notarse un pequeño cambio, hay caminos que Dios está abriendo para ti. Te recuerdo lo que dice la Escritura, no dejes de estar en comunión con otras personas, de tal manera que cuando caigamos, Dios usará aún personas para que nos levanten. Dios hablará su palabra a través de alguien para que nuestros oídos puedan reconocer aún la voz de Él en esa voz. Por eso te animo, querida iglesia. No dejes que las trampas de la vida, que las situaciones de la vida te dejen allí como atrapado en la circunstancia. Sé que aún cosas muy puntuales y particulares pueden estar sucediendo ahora mismo. Por ejemplo, sé que han dicho una vez más de la radicalización de la cuarentena estos días que vienen. Pero no dejes que eso te frustre. No dejes que eso te amilane, te haga ver las cosas desde una perspectiva pequeña. Sino recuerda lo que dice Romanos 8:28. A los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Estos son aquellos que conforme al propósito suyo han sido llamados. Y ahí estás tú, ahí estoy yo. Sigan orando por la iglesia, sigan orando por sus líderes, sigan orando por sus pastores, sigamos orando los unos por los otros. Porque no es un tiempo de apresuramientos, no es un tiempo de tomar decisiones aceleradas solo por las circunstancias, sino de estar confiados en nuestro Dios. Y sé que vienen tiempos mejores para la iglesia de Jesucristo en nuestra nación. Lo sé. Y confío, más que saberlo, confío en Dios que ha prometido y es fiel. Entre tanto, espero entonces que en la oración y en la comunión encontremos también esa renovación de nuestro espíritu este día. Oramos juntos al Señor. Padre, sé que estás con nosotros y sé que nos amas profundamente. Sé que eres fiel, eterno.
Sé que eres un Dios todopoderoso. Y si hoy nos reunimos en torno a esta actividad, es para honrarte y para exaltar tu nombre. Hoy, querido Dios, recibe de nuestra parte adoración. Perdona si en algún momento quitamos nuestra mirada de ti y la ponemos en las circunstancias. Tú sabes que somos simplemente seres humanos. Pero hoy volvemos a mirarte. Hoy volvemos nuestro rostro a ti. Y pedimos, Padre, renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestra mirada, renueva nuestra visión. Renueva en nosotros aún las promesas que tú nos has entregado. Haznos mirar la vida con esperanza. Haznos mirar la vida con la confianza de vida. Haznos mirar hacia adelante y hacerlo sabiendo que el que camina a nuestro lado eres tú. Espíritu Santo, tú que eres nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía. Sé que estás con nosotros y en nosotros. Hoy te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo puedas obrar trayendo paz al corazón de quienes están angustiados, los que se sienten afligidos, oh Dios. Llénalos de esa paz que sobrepasa aún todo conocimiento. A los que se sienten desesperados, aquieta sus corazones. Aquieta su espíritu, Señor. A los que se sientan frustrados, renueva el gozo en sus corazones y hazles saber, oh Dios, que la vida va más allá de una caída o de un revés. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos por las veces que como el pueblo de Israel hemos murmurado o refunfuñado contra ti, creyendo que no estás con nosotros. Pero hoy también renovamos nuestra confianza hacia ti, Señor. Gracias, Padre eterno, por ser fiel y amoroso con nosotros. Tu iglesia está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás este día has estado con nosotros por primera vez. O quizás has estado antes, nos has visto antes, pero hoy quieres entregar tu vida al Señor. Y como decía al principio, Jesús dijo una vez: vengan a mí los que estén trabajados, cansados, yo les haré descansar. Y si es que hoy quieres responder a ese llamado, porque si hoy sientes que Dios te está llamando es porque Él lo está haciendo. Y si quieres responder a ese llamado, ¿por qué no haces una pequeña oración? Puedes hacerla allí, pero quiero guiarte para que lo hagas de una cierta manera. Nada más. Puedes orar así, dile: querido Dios, quiero darte gracias por la vida que me das. Dile gracias porque sé que hasta hoy tú me has ayudado y me has guiado. Dile gracias porque me has llamado y hoy lo sé. Quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador, dile. Quiero reconocer que Jesucristo es tu Hijo y mi Salvador. Dile: perdona mis pecados y mis faltas y hazme una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, nos encantaría saberlo. Puedes llamarnos, enviarnos una nota de voz, un mensaje de texto, un correo, en fin, comunícate con nosotros. Queremos de alguna manera saber de ti y saber
que eres parte de nuestra casa, parte de nuestra familia, y por otro lado queremos también ayudarte para las decisiones que quizás tengas que tomar, el camino que debes andar en relación a la fe. Queremos enseñarte algunas cosas y aún compartir contigo algunas otras. Finalmente, querida iglesia, siempre agradezco al Señor por quienes de manera fiel están allí cada semana, cada quincena, cada mes, en fin, en la oportunidad que disponen, traer sus diezmos y sus ofrendas. Creo que eso nos permite seguir avanzando como congregación, nos permite seguir extendiendo el reino de los cielos, pero sobre todas las cosas, lo que nos permite es honrar a nuestro Dios, honrar a nuestro Padre, aquel que nos ha dado todas las cosas. Y bendigo en el nombre del Señor sus vidas. En esta área económica, en Cristo Jesús, oro en este momento pidiéndole a Dios que pueda entonces abundar en gracia sobre su casa, sobre su vida, en especial aquellos que sienten que la provisión está agotándose. Ahora mismo oro en tu nombre, Jesús, pidiéndote que puedas traer provisión sobre la vida, sobre las familias que así lo necesitan en este tiempo. Los que tienen sueños y requieren la provisión tuya para poder encaminarse hacia ellos, aquellos que incluso están orando de maneras específicas por ciertas cosas, te pido, Señor, que obres en su favor, y en el nombre de Jesús, que los próximos días podamos tener aún testimonio de lo que tú has obrado en sus vidas en esta área en particular. Recibe lo que damos con alegría, lo que damos con gozo, lo que damos por honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De mi parte, queridos hermanos, un gran abrazo. Sigamos confiando en nuestro Dios, avanzando como iglesia, y recuerden esto: no somos iglesia porque nos reunamos en un solo lugar, somos iglesia porque pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Estemos orando los unos por los otros. Los que se están reuniendo en los grupos pequeños, síganlo haciendo con la debida protección o con los debidos cuidados que se requieren en estos tiempos, no con temores, pero sí con sabiduría, de tal manera que sigamos haciéndolo por largo tiempo, y cuando el Señor nos permita, lo haremos juntos como iglesia en general una vez más. Un abrazo, que Dios les bendiga grandemente.